puertos más activos de Europa. Millones de toneladas de carga circularán por todo el continente. Pero transportar toda esta carga se ha tropezado siempre con una barrera casi insuperable situada en pleno corazón de Europa, los Alpes. Un obstáculo finalmente superado gracias a la construcción de un nuevo túnel ferroviario de unos 57 kilómetros de longitud, el más largo del mundo. Excavado bajo el macizo de San Gotardo, este milagro de la ingeniería permite a los trenes de mercancías cruzar los Alpes a 160 kilómetros por hora en apenas 20 minutos. Y los trenes de pasajeros superan los 200 kilómetros por hora. Es como si hubiéramos derribado los Alpes. Trabajadores de la construcción, ingenieros especializados en topografía, un enorme proyecto que movilizó a 6.000 hombres y mujeres durante 20 años y requirió complejas técnicas de perforación. Teníamos que atacar 5 puntos a la vez. El Eurotúnel no es nada en comparación con este. Un trabajo colosal realizado sin descanso en condiciones extremas. La roca se calienta sobremanera, al tacto alcanza los 50 grados. Les contaremos cómo el hombre consiguió este insensato sueño de derrotar al mayor obstáculo natural de Europa. El túnel tuvo que superar innumerables dificultades. Para dar vida a esta aventura excepcional, conoceremos a los artífices de este gigantesco túnel. Ingenieros civiles como Davide Fabri y Werner Kradolfer. El topógrafo jefe Adrian Riz. El jefe de ingeniería ferroviaria Nicolas Steinman. Y el presidente de la principal empresa constructora, Renzo Simoni. Todos compartirán sus secretos y nos mostrarán los métodos ultramodernos necesarios para lograr esta increíble hazaña. También descubriremos las enormes dificultades a las que se enfrentaron los ingenieros. En algunos puntos del túnel, la velocidad del viento alcanzó 350 kilómetros por hora. Algunos de los terribles incidentes que pusieron en riesgo la obra. ¿Cómo salimos? Tuvimos que cavar un túnel lateral, retrocediendo y usando explosivos. Y las inigualables medidas de seguridad que hubo que tomar para evitar que el sueño se convirtiera en pesadilla. Existe riesgo de descarrilamiento, sobre todo a más de 200 kilómetros por hora. Entre el inicio de las obras y la inauguración de este túnel que batió récords, fueron necesarios 20 años de arduo trabajo para hacer historia. Por fin pudimos anunciarlo. Lo hemos conseguido. El túnel de 57 kilómetros bajo los Alpes ya es una realidad. Verán cómo en el siglo XXI este enorme túnel ha cambiado para siempre una de las principales rutas comerciales del viejo continente. El túnel de San Gotardo. Los Alpes. La cordillera más alta de Europa que cubre el 60% de Suiza. Una barrera natural que detuvo al hombre durante décadas, hasta que adquirió la tecnología para atravesarla. Un símbolo de nuestra lucha constante por dominar la naturaleza. El macizo de San Gotardo, situado en el corazón de los Alpes. El macizo de San Gotardo siempre ha formado parte de las leyendas suizas. Casi se puede decir que Suiza nació de dichas leyendas, pero San Gotardo era un obstáculo y una zona de peligro. Con el paso de los siglos, hemos conseguido pasar por encima y por debajo de ella, construyendo enlaces de transporte entre el norte y el sur. El progresivo desarrollo del macizo, con infraestructuras cada vez más modernas, ha sido siempre crucial para Suiza. Las carreteras que cruzan los Alpes de norte a sur y de este a oeste son las arterias económicas del país. Con más de 25 millones de toneladas de mercancías circulando cada año, es uno de los ejes comerciales más transitados de Europa.
Los miles de camiones en las carreteras suponían un infierno para los suizos. Debía protegerse el ecosistema y los suizos debían buscar una solución. Las autoridades suizas establecieron la política de trasladar al ferrocarril el transporte de mercancías por carretera, pero era necesario aumentar las infraestructuras ferroviarias. El objetivo de dicha política era proteger la flora y la fauna alpinas, pero también a los habitantes, que sufrían una cada vez mayor contaminación acústica y de emisiones. Pero desarrollar el transporte ferroviario de mercancías en favor del transporte por carretera era una gran apuesta. Convencer a un transportista para que descargara sus productos en un vagón de mercancías y volver a cargarlos más adelante requeriría una gran inversión de tiempo y dinero. Un túnel funciona para todo. Lo que vale para el transporte de mercancías también vale para los pasajeros. Y sabíamos que ese tipo de transporte se incrementaría. El gobierno suizo ya tenía la solución. En 1882 los ingenieros suizos ya habían perforado un primer túnel ferroviario bajo el macizo de San Gotardo. Situado a una altitud de más de 1100 metros y con 15 kilómetros de longitud, era el túnel más grande jamás construido. El primer túnel ferroviario de San Gotardo batió todos los récords en su época. Hoy en día 15 kilómetros no es nada, pero hablamos de finales del siglo XIX y de que fue excavado sin ayuda de maquinaria. Utilizaron dinamita, recientemente inventada por Nobel, por lo que los suizos emplearon una tecnología muy reciente y vanguardista para perforar el túnel. El túnel comenzaba en lo alto del macizo y obligaba a los trenes a subir en zigzag, así que la idea era que si el túnel se excavaba en la base, debía ser recto e ideal para los trenes de alta velocidad. El proyecto era titánico. La línea elegida requería perforar 57 kilómetros de roca, el equivalente a cruzar París 3 veces de este a oeste. El túnel tuvo que sortear innumerables dificultades. Era un proyecto extraordinario y probablemente una de las obras de ingeniería más complejas del mundo. Especialmente cuando los ingenieros se dieron cuenta de que necesitarían 2 túneles, uno para cada dirección. Con la adición de un empalme entre los 2 túneles cada 325 metros, habría que excavar un total de 152 kilómetros. Si se hubieran colocado vías férreas en ambas direcciones en un solo túnel, este habría sido demasiado ancho para soportar las condiciones geológicas a tal profundidad. Cuanto más ancho es el túnel, más frágil es. Así que los problemas se multiplicaban, empezando por el riesgo de que la estructura se derrumbara sobre sí misma. Así que nos decidimos por un proyecto con 2 túneles, con un ancho reducido para reducir los riesgos. Concretamente, eso significaría extraer 28 millones de toneladas de roca del interior de las montañas, el equivalente a 5 pirámides de Keops. Una cifra inconcebible. Este segundo túnel tendría un acceso aún más difícil, ya que transcurriría unos 2.300 metros por debajo de la cumbre más alta del macizo. En cualquier momento, cualquier elemento puede volverse extremadamente peligroso. Y como las dificultades no suelen venir solas, los ingenieros sabían que no podrían perforar en línea recta. Algunas zonas debían ser evitadas para no causar un desastre. Hablamos de cruzar los Alpes con múltiples capas geológicas. Todo un enigma para los geólogos y para el ingeniero que pretendiera excavar un túnel allí. Hay zonas del macizo en las que la roca es homogénea, dura y sólida. Y otras que son mucho más delicadas, donde la roca ha sido modificada y debilitada por la enorme presión de la montaña. En esas zonas es más irregular, menos resistente y a veces incluso está pulverizada. La primera pregunta era, ¿podremos explorarlo? Si es así, ¿qué encontraremos? ¿Será posible perforar un terreno con tantas capas? Otro inconveniente era que el nuevo túnel pasaría junto a 3 presas hidroeléctricas. Una pesadilla para los técnicos
cuando sabían que la filtración de agua era un gran peligro y que podría amenazar la estructura del túnel. Sabíamos que debíamos tener cuidado porque las presas estaban encima o adyacentes a la ruta y podría haber hundimientos. Cabía la posibilidad de que la presa cediera y causara un desastre. Realizamos mediciones ultraprecisas a lo largo de 15 años para tener la máxima seguridad. Aquí vemos el túnel construido en 1882. Puesto que el objetivo del nuevo túnel era atravesar el macizo de San Gotardo de un lado a otro en la base de la montaña, se le dio el nombre de túnel base. Ingenieros, obreros de la construcción, topógrafos, casi 6.000 hombres y mujeres se movilizaron cada día a lo largo de 20 años en este gigantesco proyecto. Los trabajos comenzaron en 1996. El primer paso, cavar un acceso de 800 metros de profundidad para que los trabajadores pudieran trabajar en las dos direcciones del túnel. Todo el equipo supo desde el principio que sería un trabajo a largo plazo, muy difícil, que se enfrentaban a un enorme desafío. También sabían que escribirían una nueva página de la historia, pero que antes tendrían que trabajar duro. Un proyecto de gran envergadura como este necesitaría máquinas excepcionales, especialmente diseñadas para enfrentarse a este increíble reto. El trabajo de esta máquina era perforar la montaña. Con más de 450 metros de longitud, el equivalente a 4 campos de fútbol, este enorme cilindro de última generación se denomina tuneladora o TBM. Es difícil imaginar la potencia y el peso de esta máquina tan asombrosa. Pesa 3.000 toneladas. Es enorme, gigantesca. Simplemente impresionante. El cabezal resume la colosal potencia de la máquina. Con un diámetro de 9 metros y medio, el equivalente a un edificio de 3 pisos, está equipado con 58 cuchillas. Cada una de ellas ejerce una presión de 32 toneladas sobre la roca, pulverizándola gradualmente a medida que gira. Los trozos de roca triturada que se extraen se denominan chips. La tuneladora consta de dos partes. El cabezal con las cuchillas que rompen la roca al perforarla, y detrás, la máquina tiene unas zapatas que empujan las paredes recién excavadas para proporcionar un potente avance. Este monstruo de acero genera 42.000 kilovatios de potencia y puede extraer hasta 6.000 toneladas de roca al día. No es un concepto nuevo. Una tuneladora similar se empleó para excavar el Eurotúnel, pero era la primera vez que se utilizaba en un emplazamiento tan peligroso. Esta vez las dificultades eran aún mayores, así que para cumplir con los plazos sin sobrepasar el presupuesto de 10.000 millones de euros, los ingenieros decidieron utilizar no una, sino varias tuneladoras. Para excavar un túnel tan largo en unos plazos razonables, tuvimos que atacar 5 puntos a la vez, a través de un pozo de unos 800 metros de profundidad. Hubo 5 licitaciones obtenidas por 5 consorcios diferentes. A cada uno de ellos se le atribuyó una sección en la que debían trabajar al mismo tiempo que los demás. Pero al decidir dividir el trabajo de tunelación, los ingenieros multiplicaron los riesgos de averías y por tanto de retrasos. Y como veremos a continuación, a pesar de los miles de horas de simulaciones y cálculos, los peligros en un lugar así son inevitables. Mientras tanto, la consecuencia de esta división de trabajo fue un aumento de la presión sobre los topógrafos. El papel de los topógrafos era vital. Como la construcción fue abordada en varios puntos, los dos túneles debían unirse con una precisión total. El más mínimo error habría sido un desastre.
Habríamos cavado para nada. Así que los topógrafos usaron herramientas de medición equipadas con láser y efectuaron mediciones extremadamente precisas de las direcciones que debían seguir las tuneladoras. El peligro era real. Con cada contratista trabajando en su propia sección, ¿cómo podían los equipos estar seguros de que los 5 tramos diferentes del túnel estarían perfectamente alineados? La más mínima desviación al comienzo de un tramo podía provocar una desviación de varios metros al otro extremo. Un desastre para un proyecto de tal envergadura. Así que los topógrafos estaban constantemente en alerta. Su misión: garantizar que el trazado del túnel y el diámetro de la perforación fueran respetados estrictamente. Los topógrafos iban equipados con 2 herramientas de precisión extrema. La primera, el taquímetro, para medir los ángulos y distancias del túnel, proyectando un rayo láser sobre las paredes. Hay 2 instrumentos muy importantes: el taquímetro, para túneles largos, y el giroscopio. Lo especial que tienen estos túneles tan largos es que se debe comprobar la trayectoria y ajustarla en todo momento. Y para eso contamos con el giroscopio. En manos expertas, estos 2 instrumentos permitirán a los topógrafos no exceder el margen de error aceptado, 25 centímetros, menos que la longitud de un folio A4. Una hazaña increíble para un túnel de 57 kilómetros de largo. Pero el pozo no fue el único quebradero de cabeza que los diseñadores del proyecto tuvieron que superar. El otro gran reto de este túnel fue la resistencia de la estructura. En este aspecto, los riesgos eran directamente proporcionales a la escala del proyecto. La regla número 1 es que en el momento en que se termina de perforar una pequeña sección del túnel, hay que consolidarla de inmediato para evitar su derrumbe. Estamos a principios del año 2000. El túnel avanzaba rápidamente. Mientras las tuneladoras continuaban abriéndose camino a través de la montaña en 2 direcciones, trabajadores especializados intervenían en la consolidación de túneles. Para entender lo que estuvo en juego durante la siguiente etapa, hay que tener en cuenta un principio simple. La naturaleza odia el vacío. Perforar una cavidad tan profunda como esta, de hasta 2.300 metros de profundidad, cambia el equilibrio de fuerzas bajo la montaña. La roca tiende a ceder naturalmente sobre sí misma para llenar el vacío, el mayor temor de los ingenieros. Tuvimos que consolidar las paredes y la cubierta sin reducir el diámetro necesario para el paso de un tren de alta velocidad. Ese era el mayor desafío. Debíamos encontrar el equilibrio adecuado entre fuerza y eficacia, porque estaba previsto que el túnel tuviera una vida útil de al menos un siglo. La técnica debía estar perfectamente sincronizada. La consolidación de las paredes y el techo debía avanzar a la misma velocidad que la perforación de la galería, en aras de la seguridad de los equipos, pero también de toda la estructura. Tras la perforación tuvimos que cubrir las paredes y la cubierta con hormigón para retener la roca y evitar que se derrumbara sobre la tuneladora. Añadimos anclajes para evitar la caída de posibles rocas. La capa de hormigón fue reforzada con una malla extra fuerte que sirve para dar rigidez al conjunto. Si fuera necesario, colocaríamos anclajes adicionales, más gruesos, largos y resistentes. Los anclajes son enormes pernos atornillados a la roca a la mayor profundidad posible. Pero en las zonas más sensibles, donde la presión era particularmente alta, no era suficiente para garantizar la seguridad del túnel. La montaña se estaba deformando hasta tal punto, y la presión era tan fuerte, que el apuntalamiento por sí solo no habría proporcionado suficiente resistencia.
Así que el truco era dejar que ejerciera algo de presión para reducir el impacto en las paredes y el techo. Así la cubierta se deformaría ligeramente para absorber la presión. Ese es el principio que hay detrás de la construcción de un túnel tan grande. Este enorme trozo de acero suspendido es una viga flexible. Como su nombre indica, está diseñada para deformarse bajo los efectos de una fuerte presión. La idea era colocar miles de ellas alrededor de las paredes de techo y suelo, en los lugares más expuestos a fuertes presiones, uniéndolas una detrás de otra, creando una especie de anillos de acero. Una vez fijados, los anillos de acero se deslizaban hasta un punto fijo. Luego comenzaban a deformarse lentamente hasta que decidimos inmovilizarlos en ese punto. Bloqueando la deformación de los anillos, se creaba resistencia alrededor del túnel. El mayor inconveniente fue encontrar el punto fijo correcto y estabilizar los anillos. Eso sin olvidar que una deformación excesiva modificaría el perfil del túnel, algo que podría impedir el paso de los trenes. Junto con la cubierta de hormigón armado, este sistema de anillos forma un escudo indestructible alrededor del túnel. Quedaba una pregunta importante. ¿Dónde encontrar los cientos de miles de metros cúbicos de hormigón necesarios para hacer ese escudo? Recordemos que cada una de las 4 tuneladoras utilizadas en el emplazamiento podía extraer diariamente hasta 6.000 metros cúbicos de roca, los famosos chips, un material que aprovecharían los ingenieros. ¿Qué se hace con 28 millones de toneladas de roca extraída? Imagínense una carretera de 2 carriles con hormigoneras que vienen desde el norte de Europa hacia el sur sin parar. Entonces tuvieron una idea fantástica. Usar esa roca para producir el hormigón de las superficies del túnel. De hecho, la roca sirvió como material base para la producción del cemento que usamos en la fabricación del hormigón armado. De ahí que instaláramos apisonadoras y trituradoras gigantes en las entradas del túnel. Una vez convertidos en hormigón, los chips volvían a su lugar de origen, al interior del túnel. Gracias a esta ingeniosa técnica, el 40% de los chips extraídos de la galería se reciclaron para asegurar las paredes y el techo. El 60% restante fue vertido en antiguas canteras abandonadas. Incluso varias docenas de metros cúbicos hicieron felices a los veraneantes al utilizarse en la construcción de islas artificiales en un complejo turístico suizo. En esta etapa del proyecto podríamos pensar que los 2 túneles de 57 kilómetros de largo y sus uniones ya estaban fuera de peligro. Pero eso sería sin contar con la última amenaza y probablemente la más peligrosa: las filtraciones de agua. El agua es el principal enemigo de la construcción de túneles porque puede causar grandes daños. Es absolutamente crucial evitar que el agua se filtre en un túnel. Necesitábamos construir un túnel totalmente impermeable, y lo conseguimos con una película que lo cubría, haciéndolo completamente impermeable. El sistema se compone de una película plástica impermeable de pocos milímetros de espesor. Teníamos un rollo enorme de película impermeable con el que cubrimos el techo y las paredes, y luego lo unimos en puntos concretos. He aquí una animación de esta famosa película impermeable. El agua de lluvia que se filtra constantemente a través de la montaña se acumula a ambos lados de las paredes del túnel. Si no se hace nada para evitarlo, esto es lo que podría suceder. La presión aumentaría hasta que el túnel explotara por su peso. La solución: colocar en la base del túnel conductos de desagüe para evacuar el agua hacia el exterior.
Se colocaron conductos de desagüe a lo largo de todo el suelo del túnel para recoger las filtraciones y evacuarlas gradualmente a un colector central en el centro de cada túnel. Luego, esa agua sería redirigida a las salidas de cada túnel. Una vez recogida, se deja que el agua regrese a la naturaleza. La filtración natural de agua a través de la montaña podría ser la causa de uno de los mayores accidentes materiales en este extraordinario complejo. A pesar de las exploraciones realizadas para comprobar la calidad de la roca, las sorpresas desagradables son difícilmente evitables cuando hablamos de semejantes distancias. En 2003, la perforación de uno de los tramos del sector norte fue interrumpida bruscamente. La tuneladora avanzó hasta una zona de roca blanda, que se desmoronó cuando la rueda de corte entró en contacto con ella. La roca se derrumbó y enterró totalmente la máquina. Imposible moverla e imposible hacerla retroceder. El trabajo podía demorarse durante meses, años o incluso ser abandonado. A lo largo de los siglos, las filtraciones de agua de la lluvia y el deshielo habían acabado deteriorando la veta de roca y las sondas no lo habían detectado. La idea que se les ocurrió fue hacer un túnel de circunvalación para poder llegar al cabezal desde el otro lado. Una vez al otro lado, pudimos quitar las rocas, consolidar las paredes y el techo y liberar la tuneladora para que pudiera proseguir su trabajo. Fueron ciencia y tecnología contra los elementos que a veces se vuelven contra nosotros. El resultado, una interrupción de las obras de ese tramo de 3 meses con un coste adicional de varios millones de euros. Incidentes como ese son un desastre para la obra, porque se pierde mucho tiempo, se corre el riesgo de no cumplir con los plazos y es muy costoso. Los incidentes imprevistos aumentaban el cansancio de unos equipos que ya trabajaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en condiciones particularmente adversas. Al contrario de lo que se piensa, la temperatura no es agradable ni constante bajo varios miles de metros de roca. Hay una ley física muy simple. Al haber presión aumenta la temperatura y cuando estás en el corazón de la montaña con miles y miles de toneladas de roca presionando, la roca se calienta muchísimo. Al tacto alcanza los 50 grados. Así que uno de los retos que tuvimos que afrontar fue instalar un sistema de ventilación y refrigeración que garantizara una buena calidad del aire con unos niveles de temperatura y humedad aceptables. La seguridad era un aspecto crucial. La temperatura máxima no debía superar los 28 grados centígrados y se vigilaban constantemente los niveles de monóxido de carbono y otros gases. Gracias a todas estas innovaciones técnicas y tecnológicas, la perforación de los 2 túneles se mantuvo a una velocidad media de 50 metros al día. La obra del siglo, como la llamaron los medios de comunicación, estaba a punto de entrar en su etapa crucial. Los 1.800 trabajadores y técnicos que habían perforado la montaña durante 14 años pronto serían conscientes de la gesta que habían logrado. El gran día se fijó para el 15 de octubre de 2010. En unos instantes, ante los ojos expectantes de los equipos, los 2 tramos orientales están a punto de unirse. Toda la galería tiembla, la tuneladora está cerca y de repente... Ahí está. Las 2 secciones por fin se convierten en una. Es un momento de gran orgullo y alegría para los miles de hombres y mujeres que han trabajado durante más de 8 años en las entrañas del macizo de San Gotardo. Acababan de escribir una nueva página en la historia de la humanidad. Fue increíblemente emotivo para todo el equipo. Habían derrotado a la montaña. Fue increíble.
Estaban experimentando algo extraordinario, inolvidable. Fue muy emocionante para todo el equipo y una gran victoria para la ciencia y la tecnología. 5 meses después le tocó el turno al tramo occidental. Ambas direcciones del túnel ferroviario ya estaban abiertas. ¡Somos los héroes del Gotardo! Y por fin pudimos anunciarlo. Lo hemos conseguido. El túnel de 57 kilómetros bajo los Alpes ya es una realidad. Trabajadores de la construcción, capataces e ingenieros, todos acababan de lograr una hazaña sin precedentes en el mundo. Recuerden, el margen de error aceptado para cada sección era de 25 centímetros. A la llegada, la discrepancia era de solo 13,8 centímetros. Un nivel de precisión en un trabajo de ingeniería tan gigantesco que resulta difícil de creer. Pero el trabajo no había acabado aún. Una vez unidos los dos túneles, dio comienzo otro desafío. El objetivo del proyecto no era perforar agujeros en una montaña solo para demostrar que era posible. Era construir una línea ferroviaria y ponerla en funcionamiento. Aunque construir una línea de ferrocarril al aire libre parece un juego de niños, hacerlo dentro de un túnel es un mundo totalmente distinto. Y una vez más, las dificultades eran directamente proporcionales a la escala del proyecto. Cuanto más largo es el túnel, más caro es y mayor es el riesgo de averías. Para complicar aún más las cosas, la estrechez de los túneles también generaba problemas específicos, como el tendido de 2.300 kilómetros de cables para abastecer el túnel hasta el corazón de la montaña. Estábamos en un túnel de una sola vía, por lo que los vehículos no podían girar para cambiar de dirección. Así que tuvimos que adaptar el método de tendido, equipando a los vehículos que transportaban los cables con cabinas en ambos extremos, para que pudieran ir en ambas direcciones. El tendido de la vía para los futuros trenes también requirió un sinfín de innovaciones, sin las cuales el proyecto no hubiera sido posible. Otro enemigo importante en un túnel es el polvo. Al aire libre el viento lo dispersa, pero en un túnel es fundamental que haya el menor polvo posible. Como el agua, el polvo entra en todas partes y actúa como una lija en las conexiones y accesorios que rozan entre sí. Por no hablar de los problemas de seguridad relacionados con la falta de visibilidad. A nadie le gusta que haya polvo en su casa, y en el túnel de base de San Gotardo tratamos de minimizar el polvo. La piedra triturada que se coloca entre las vías para soportar la carga de los trenes, el balasto, produce una gran cantidad de polvo, así que teníamos que encontrar una solución para un túnel tan largo. La solución fue colocar la vía en una gran losa de hormigón que recorriera la longitud total de cada túnel. Una operación muy complicada que requería una gran precisión. Esto fue otra innovación. El hecho de sustituir piedra triturada por hormigón nunca se había hecho sobre tal longitud. El primer paso fue colocar y soldar raíles de 120 metros de largo, avanzando más de 2 kilómetros al día. El ancho entre los raíles debe mantenerse constante, de lo contrario existe el riesgo de descarrilamiento, especialmente a más de 200 kilómetros por hora. Estos grandes bloques de hormigón que se ven en el suelo aseguran que el ancho de vía adecuado sea constante. Una vez ceñidos a la losa de hormigón, son totalmente inamovibles y garantizan la estabilidad de la vía. El segundo paso consistió en el vertido. Esta es la parte más compleja de la operación. Para ser eficaz, el hormigón debe ser totalmente homogéneo y formar un solo bloque. Una hazaña asombrosa de más de 57 kilómetros conseguida gracias a esta máquina.
Alimentada por una bomba que suministra hasta 5 metros cúbicos a la vez, puede bombear hasta 200 metros cúbicos al día. El hormigón vertido el día anterior no tiene tiempo de secarse antes de asentar el hormigón del día siguiente, lo que asegura una mezcla ideal y una resistencia máxima. Todo esto forma parte de la tecnología ferroviaria y es esencial, ya que permite que la vía entre en servicio. Y por último, el tercer paso: la instalación de la línea que abastece de electricidad a la locomotora y en consecuencia al resto del tren. En una línea normal, la corriente transportada por el propio cable es suficiente para suministrar la carga necesaria para impulsar un tren de pasajeros o de mercancías. Pero en un recorrido tan largo como los túneles de base de San Gotardo es demasiado peligroso. No se puede abastecer el túnel con un solo punto, sobre todo porque podría funcionar mal. De modo que se necesita que el suministro llegue a varios puntos distintos. Porque un corte de luz podría tener consecuencias desastrosas, como bloquear una línea durante varias horas. Para evitarlo, los diseñadores del proyecto construyeron 5 centrales eléctricas en la ladera de la montaña. Una obra de tales dimensiones consume tanta energía como una ciudad de tamaño medio. Eso implicaba que debían construir centrales eléctricas específicamente para esta obra. Aunque un corte de electricidad era el mayor temor de quienes dirigían esta inmensa obra, no era el peor desastre que podría amenazar al túnel. El mayor peligro que amenaza a un túnel y que supone una amenaza constante es el fuego. Recuerden el desastre del túnel del Mont Blanc. 39 personas murieron por falta de ventilación. Eso es una amenaza. Imaginen que se produjera una catástrofe de este tipo con un túnel de pasajeros bloqueado bajo el macizo de San Gotardo a 20 o 30 kilómetros de la salida más cercana. Obviamente, si no pudiéramos evacuar a los pasajeros lo antes posible, los resultados serían catastróficos. Ese aterrador escenario es la peor pesadilla de los bomberos apostados en los 2 extremos del túnel. Están en alerta roja las 24 horas. Un incendio en un túnel es extremadamente peligroso porque las temperaturas aumentan rápidamente. Tenemos un centro de adiestramiento donde podemos simular un incendio en un túnel. Hemos experimentado con varias técnicas diferentes y junto a especialistas hemos desarrollado procedimientos de intervención adecuados. Para contrarrestar esta eventualidad, los bomberos cuentan con equipos de última generación, como este tren ultra sofisticado, capaz de resistir las llamas para salvar vidas. Puede proyectar una pared de agua frente a él para luchar contra temperaturas infernales. Sus cámaras térmicas permiten a los bomberos ver en plena oscuridad. Y por último, la cabina es completamente a prueba de fuego y gas. Si queremos rescatar a las personas en peligro, tenemos que preocuparnos también de nuestra propia seguridad, de nuestra propia protección. Pero ¿cómo atravesar las llamas para salvar a cientos de pasajeros atrapados en un espacio tan largo y estrecho? Para averiguarlo, solo hay una forma: la simulación. Imaginen una maleta incendiándose en un tren a mitad del túnel. El tren no puede retroceder y el fuego podría alcanzar proporciones dramáticas antes de llegar al final del túnel. La única opción es llegar a una de las 2 estaciones intermedias especialmente diseñadas para contrarrestar este peligro. Se llaman estaciones multifuncionales y su presencia en un túnel tan largo y profundo es una innovación mundial. Al llegar a la estación multifunción, el tren se detiene y la gente puede llegar a ella para luego continuar caminando hasta la siguiente estación multifunción. En el otro túnel, un tren que viaja en la dirección opuesta ha sido advertido. Se ha detenido y espera a los pasajeros del otro tren, que ya están a salvo. Pero hay que llegar al otro túnel.
Además, en un espacio tan reducido, el humo se propaga rápidamente y el riesgo de asfixia es muy alto. Los pasajeros deben salir obligatoriamente del túnel en menos de 90 minutos. Estas famosas estaciones multifuncionales contienen lo que podríamos llamar los pulmones del túnel. El sistema de ventilación tiene dos funciones. Una, suministrar oxígeno a cualquier persona que esté atrapada. Y dos, en caso de incendio, evacuar los gases tóxicos. Los enormes ventiladores instalados en los pueblos de Sedrun y Faido son los más potentes jamás construidos. Cada uno tiene una potencia de 1,4 megavatios. Por tanto, hablamos de 15,6 megavatios de potencia de ventilación. El equivalente a la potencia de 25 coches de Fórmula 1. Este fenomenal poder de extracción es la mejor garantía contra el riesgo mortal que representan los gases tóxicos producidos por un incendio. Se extrae el humo del tren fuera del túnel a 200 metros cúbicos por segundo a través de las estaciones multifunción. Pero la mejor manera de luchar contra las averías y los incendios es, por supuesto, prevenirlos, y eso implica anticipación. Por eso, si se detecta la más mínima anomalía antes de que un tren entre en el túnel, es imprescindible poder desviarlo en el último instante. Implementamos el llamado nivel de control de entrada en el túnel. Si lo supera, lo dirige al túnel. Si no es así, se redirige al antiguo tramo de montaña que sigue vigente. Cuando un tren entra en el túnel, nuestra principal preocupación es que salga por el otro extremo. Así que antes de que entre en el túnel, comprobamos que todo a bordo funciona, que no hay ejes defectuosos, etc. Cuando un eje está defectuoso, se calienta rápidamente. El calor es detectado por lo que se conoce como una caja de calor, situada antes de los accesos en ambas direcciones. Estas cajas de calor están conectadas a un sistema de seguridad automatizado desarrollado por una multinacional francesa. Cuando conducimos leemos las señales a través del parabrisas. Cuando se conduce a 200 kilómetros por hora es posible que el conductor del tren no detecte una señal, por lo que la idea es simple, que las señales se muestren directamente en el panel. Los conductores reciben una referencia de la velocidad que deben respetar y no tienen que mirar fuera de la cabina. Prácticamente podrían correr las cortinas y conducir solo con los instrumentos, como el piloto automático de un avión. El otro aspecto interesante de esta tecnología de vanguardia es que permite a los controladores saber exactamente dónde se encuentra el tren. Como el sistema GPS no funciona bajo varios kilómetros de roca, cada locomotora está equipada con una baliza que transmite datos desde el tren a otras balizas repartidas a lo largo de la vía. De vez en cuando el tren pasa por unas balizas en forma de bloques amarillos en la vía que transmiten una información detallada de la posición del mismo. Los datos recogidos se transmiten inmediatamente a un potente software que los analiza en tiempo real. Es este software el que determina, por ejemplo, la velocidad de los trenes y la distancia necesaria entre dos trenes para evitar un choque. Un tren pesa miles de toneladas y tarda mucho en detenerse. Por lo tanto, es necesario saber la distancia exacta entre los trenes y a qué velocidad viajan. Es aquí, en este enorme puesto de mando instalado en el pueblo de Poleggio, donde se recogen todos estos datos. El centro fue especialmente diseñado para controlar cada milímetro del túnel. 50 personas trabajan en equipo las 24 horas del día detrás de sus pantallas, comprobando la más mínima anomalía. Son los ángeles de la guarda de San Gotardo. Somos los ojos del túnel y este es nuestro puesto de mando. Cualquier cosa que pase dentro la detectamos inmediatamente. La más mínima alerta se transmite rápidamente, por lo que puede ser gestionada en un tiempo récord.
Hay un fallo mecánico. De acuerdo, entiendo. Uno funciona pero el otro no. Bien. Gracias por la información. Adiós, gracias. ¿Qué sucede? Acaban de darse cuenta que uno de los convertidores de corriente está averiado. Pero aunque haya un fallo, el sistema está preparado para seguir funcionando. Vale, así que no hay superposición. Así es, no la hay. Por superposición se entiende la copia de seguridad sistemática de los alimentadores y transmisores de corriente eléctrica, como en un avión moderno. Es la mejor manera de reducir el riesgo de averías. El sistema es muy eficaz para la prevención de siniestros e incidentes, pero el puesto de mando debe reaccionar con rapidez si se produce alguno. En este momento uno de los convertidores está dañado, por lo que el equipo de reparación tiene que intervenir lo antes posible, ya que si se produce otro problema, parte de las instalaciones se quedarán sin electricidad. Gracias al sistema de superposición y a la rapidez de los equipos, la seguridad de los trenes está garantizada. Pero para una obra de ingeniería gigantesca como el túnel de base de San Gotardo, los diseñadores deben anticipar hasta el incidente más improbable. Imaginemos un corte total de energía que bloquea un tren dentro del túnel. En tal caso, el tráfico se detendría inmediatamente en la entrada de los túneles. Se impediría que todos los demás trenes entraran en el túnel para evitar que se estrellaran contra el tren detenido. En un espacio tan restringido, un escenario como ese provocaría sin duda el peor desastre ferroviario de todos los tiempos. En un túnel como este, un corte total de energía presenta grandes riesgos. Esperamos que nunca suceda. Si todo funciona, no tenemos mucho que hacer, pero si surgiera un problema serio que afectara a los pasajeros, nos enfrentaríamos a un enorme desafío. Aunque nos hemos entrenado para ello y estamos preparados para afrontar ese desafío si es necesario. Prever todos los escenarios posibles, incluso los más inverosímiles, es por tanto una obligación antes de inaugurar un túnel de esta envergadura. De igual manera que los aviones se someten al límite de su capacidad antes de entrar en servicio, el túnel de base de San Gotardo tuvo que ser sometido a una serie final de pruebas en condiciones extremas antes de ser abierto al tráfico. Un ejemplo es el test de velocidad. A pesar de que los trenes no viajarán a más de 200 km por hora, las pruebas se llevaron a cabo a una velocidad récord de 275 km por hora. A esta velocidad, el riesgo de accidente aumenta porque dentro de un túnel a mayor velocidad del tren, la masa de aire se desplaza de una manera más violenta, provocando fuertes vientos comparables a los de un tornado. Medimos las velocidades del viento alrededor del tren, que eran incluso más rápidas que las del propio tren. Por ejemplo, si un tren viaja a 200 km por hora, en algunos puntos del túnel, la velocidad del viento llega a los 350 km por hora. Vientos tan violentos como ese podrían derribar todas las líneas eléctricas. Tras comprobar que las estructuras eran capaces de resistir un tren a 275 km por hora, los ingenieros podían estar seguros de que no habría problemas a solo 200 km por hora. El túnel de base de San Gotardo es tan largo que los vientos dan lugar a un fenómeno sonoro extraordinario. A medida que el tren se mueve a través del túnel, actúa como el tubo de un órgano. Pudimos entrar andando en el túnel para escuchar en exclusiva el sonido producido por el paso del tren. El tren se aproxima a gran velocidad. Pasará muy rápido. Es un tren de pasajeros que irá a 200 km por hora. Se escucha un sonido parecido al de un órgano. Lo llamamos el órgano de San Gotardo. El paso de trenes de alta velocidad también se utilizó para medir los cambios de presión que experimentarían los pasajeros en el interior de los vagones. No debe sobrepasar un nivel que pueda dañar el oído humano.
Hay que tener en cuenta los efectos aerodinámicos por razones de comodidad de los pasajeros. No puede haber variaciones bruscas de la presión del aire. De lo contrario, afectaría a su capacidad auditiva y causaría molestias en los oídos. Estas pruebas fueron el último paso antes de que el túnel entrara en servicio. Concluyeron 25 años de duro trabajo después de que se tomara la decisión de cruzar los Alpes bajo tierra. El sueño de los ingenieros del siglo XX por fin se ha hecho realidad. El túnel más largo construido por el hombre está a punto de entrar en la historia. Cuando entras en el túnel a 260 kilómetros por hora y sales 5 minutos más tarde, puede estar nevando en el norte y soleado en el sur. Ahí es cuando nos damos cuenta de que es como si hubiéramos demolido los Alpes. Hemos creado una conexión rápida que ahora se podrá utilizar durante al menos 100 años. La inauguración oficial del túnel de base de San Gotardo tuvo lugar el 1 de junio de 2016. Un evento a la altura de esta hazaña técnica y tecnológica. El túnel más largo del mundo está preparado para afrontar el reto de convertirse en el eje ferroviario más transitado de Europa. Ingenieros, jefes de equipo, obreros de la construcción, representantes de todas las empresas implicadas en el proyecto, pero también aficionados al ferrocarril de todos los rincones del continente. Varios miles de personas se reunieron para celebrar la puesta en servicio del túnel de San Gotardo. Para destacar la importancia del evento, varios jefes de Estado europeos también estuvieron presentes. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y el primer ministro italiano Matteo Renzi. Ellos tendrán el honor de cruzar los Alpes por primera vez a través de un túnel que ha batido récords y que cambiará la faz del transporte ferroviario europeo. Damas y caballeros, pronto entraremos en el túnel de base de San Gotardo. Con 57 kilómetros de longitud, este túnel ferroviario es el más largo del mundo. Nuestro trayecto durará unos 20 minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor consulten a los miembros de la tripulación. Gracias. Todos los invitados de honor de este primer trayecto fueron conscientes de que asistían a un momento histórico. Grazie alla Svizzera per il lavoro che avete fatto, che è un lavoro tra l'altro fantastico, come possiamo renderci conto viaggiando. Tras este primer trayecto, el entonces presidente de la República Francesa también quiso mostrar su admiración por el trabajo realizado. La France qui a toujours pour les grands ouvrages technologiques une admiration, aujourd'hui, et c'est rare, s'incline devant la Suisse. Desde el inicio de las obras en 1996 a su inauguración 20 años después, este descabellado proyecto rompió todos los récords. Un resultado extraordinario hecho posible gracias al duro trabajo de 6.000 hombres y mujeres comprometidos y ayudados por máquinas revolucionarias. Sin esas enormes tuneladoras, la tecnología de vanguardia, las técnicas y conocimientos combinados en este proyecto, nunca se habría podido cumplir el plazo de construcción de este túnel de 57 kilómetros bajo los Alpes. Es toda una proeza. Es uno de los túneles más seguros del mundo, porque es uno de los más recientes y porque es un trabajo de ingeniería excepcional. Una obra de ingeniería pensada y diseñada por entusiastas, profesionales de la construcción de túneles e ingenieros ferroviarios. Cuando te encuentras, como yo, a 35 kilómetros de la entrada norte, con 2.350 metros de roca sobre tu cabeza, a 35 grados y solo, es como si pudieras sentir el latido de la montaña. Es un lugar mágico y un momento único que probablemente
Solo podrás vivir una vez en tu vida. Estamos muy orgullosos de decir a todo el mundo, a toda Europa, que hemos conseguido superar un reto gigantesco y que se trata de una victoria para todos. En cierto modo, el túnel de San Gotardo ha hecho realidad una de las profecías del autor francés Julio Verne. El hombre al fin viaja al centro de la Tierra.